¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga, sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares, dando gracias a Dios primeramente por el privilegio que el Señor nos da de estar delante de su presencia y sabiendo que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo Jesús. Dios nos ayuda a descansar en su presencia, a entregar de todo corazón nuestras vidas, nuestras cargas, a ser gente que verdaderamente amemos y apreciemos la presencia de Dios. Yo me asombro, mis hermanos, con cada día que el Señor habla en su palabra y con lo que el Señor poco a poco está mostrando, mis hermanos, la intención que Dios tiene con nosotros, la intención que Dios tiene con su iglesia. Y son cosas que debemos pedirle al Señor que nos ayude, porque cuando el Señor Jesús hablaba de la puerta estrecha, el Señor nos daba a entender que el hombre debe aprender a menguar a sí mismo y despojarse totalmente para que Dios sea haciendo la obra. Antes de empezar, mis hermanos, quiero empezar este tiempo orando, entregándole en las manos del Señor este tiempo, pidiendo que sea Dios hablando y haciendo lo que Él tenga que hacer. Padre bendito, santificado es tu nombre. Padre, solamente tú eres digno de gloria, tú eres digno de honor y de alabanza, Padre. Señor, yo pongo en tus manos, Señor, no solamente este tiempo, sino mi vida, Padre. Que sea usted hablando, Señor, que sea usted ministrando mi vida, la vida de los que, Padre, tú permites en tu voluntad, Señor, que reciban esta palabra, Señor. Señor, somos necesitados, soy necesitado de tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes a recibir la palabra, Señor, aún, Señor, de la que sale de mi boca, Señor, porque es palabra tuya, Padre. Que seas tú, Señor, hablando, que sea tu Espíritu Santo tomando el pleno control, Señor. Me despojo de mí mismo, Señor. Toma, Señor, mi lengua. Toma mis pensamientos, mi corazón, que no salga nada mío, papá, sino que sea lo tuyo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendice los hogares, las familias, levántanos, fortalécenos, restablécenos, Señor, ayúdanos, Señor, a caminar en el orden tuyo, Señor. Llévate todo yugo y toda carga pesada en el nombre de Cristo Jesús. Y sea tu Espíritu Santo haciendo lo que tenga que hacer en nosotros, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, en tu santo y bendito nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, continuamos la serie que se llama el motivo del por qué, genuinamente, la razón principal o el motivo del por qué estamos haciendo las cosas. Y yo me maravillo, hace unas 2 semanas, yo había escuchado una palabra de un pastor venezolano y hablaba acerca del Espíritu Santo. Pero nunca, mis hermanos, pensé que lo que iba a hablar, o sea, llegaba hasta ese punto de lo que significa verdaderamente ser guiado por el Espíritu Santo. A veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo solo está para la congregación, para ministrar en la iglesia, para la alabanza o para cualquier cosa que tenga que ver con lo ministerial. Sin embargo, mis hermanos, cuando vemos lo que se refiere a la obra del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo se mueve en todo lo que tiene que ver nuestras vidas. Y significa que Él tiene que tener el pleno control de todo. Cosa que nosotros muchas veces no lo hacemos y que no permitimos que lo haga. Antes de seguir contando esta situación, vamos a entrar en el párrafo bíblico que estamos leyendo, que está en Jeremías 17, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo la semana anterior no pude hacer un video por justa una diligencia que tenía esta semana que pasó. No pude subir ningún video y lo subo ahora. Pero la intención era tocar este tema que les estoy hablando ahorita, porque tiene mucho que ver con lo que se refiere a la intención del corazón.
con el cual, por qué hacemos las cosas, cuál es el propósito, cuál es la intención, mis hermanos. Mis hermanos, cuando hacemos alguna cosa a nuestro parecer, en nuestra opinión y en nuestro intelecto y nuestras cosas, en último análisis lo usemos es para nosotros, no para Dios. Cuando las cosas son para Dios, obviamente nosotros debemos ser guiados por aquel a quien le vamos a dar o cualquier cosa. Tú no puedes decir yo voy a hacer esto para Dios si tú no sabes si esto le va a agradar a Dios. Tú dirás, no, es que cómo no le va a agradar a Dios si esto es su voluntad, si esto es cierto, pero solamente Dios sabe si eso verdaderamente viene de Él o no. Mis hermanos, nosotros pensamos que porque salimos a predicar hacemos la voluntad de Dios, y es la voluntad porque lo creemos. Sin embargo, nosotros leemos las escrituras cuando Pablo quiso ir a predicar a un lugar y el Espíritu Santo no se lo permitió. Nosotros hacemos planes, nosotros hacemos metas y cosas, y luego oramos al Señor para que el Señor bendiga las metas en lugar de preguntarle si es la voluntad de Dios o no hacer esa cosa. Nosotros no le estamos consultando a Dios, sino que nosotros actuamos, hacemos y queremos que Dios bendiga esa obra y decimos que es la voluntad de Dios. Y pensamos que Dios tiene que bendecir lo que nosotros hacemos, cuando en lugar de eso se entiende que nosotros debiéramos consultar al Señor si lo que vamos a hacer, aunque a nuestro parecer sea la voluntad de Dios, preguntar y consultar si verdaderamente lo es. Muchas veces tenemos conflictos porque a nuestro parecer decimos, no, es que esto es la voluntad de Dios y punto. Y nosotros queremos tener razón y es la voluntad de Dios y punto. Pero el Señor muchas veces no está de acuerdo con nosotros. Y no por el hecho que nosotros pensemos que algo es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Mis hermanos, tú puedes anhelar hacer la obra en un lugar, porque tú ves un lugar abierto, puede ser que se te faciliten las cosas, que te abran las puertas, que te faciliten todo. Sin embargo, puede ser que todo eso aparentemente sea que está Dios en eso. Sin embargo, puede ser una simple emoción, una simple cosa en la cual tú creas que está, y sin embargo el Señor no está. Hay veces, mis hermanos, que personas hacen estas cosas, piensan que Dios les bendice porque aparentemente las puertas están abiertas y de repente fracasó la obra. ¿Por qué? Porque no vino de Dios. No vino de Dios. Ahora, solamente el Señor sabe cuál es el propósito por el cual hacemos las cosas. Cuando una persona hace sin consultar al Señor y quiere, es porque la persona no está buscando la gloria de Dios, sino su propia gloria. Cuando una persona hace lo que hace sin ponerle delante de Dios las cosas, en último análisis está buscando para sí mismo y no para Dios. Entonces, esto es un tiempo para irnos analizando, irnos escudriñando nosotros mismos. No podemos decirnos que yo sé que la voluntad de Dios es esto y actuar religiosamente, porque si no, es que si yo no pienso de esta manera me voy a perder como mucha gente piensa. Y explico nuevamente porque la gente no quiere entender y ya es cuestión de cada uno si quieren o no quieren entender. Lo que de Dios es no puede perderse porque es de Dios. Si tú dices que la salvación se pierde, tú estás quitándole mérito a la cruz de Cristo. Estás haciendo que la cruz de Cristo quede en poco. Y es la advertencia que el libro de Hebreos está hablando. El libro de Hebreos no está hablando de perder la salvación. Está hablando en contra de aquellos que hablan de perder la salvación. Porque justamente la doctrina judía se refería a eso. El antiguo pacto dependía de tu esfuerzo, de lo que tú hagas para salvarte. Estamos en un nuevo pacto donde dependemos de Jesucristo. Y todo aquel que es nacido de Dios, es sellado por Dios, no se pierde. Jesucristo dijo en Juan 10 que Dios conoce sus ovejas, les pone nombre, las llama por su nombre y ninguna de ellas se extraviará, porque Él conoce las suyas. Y ninguno las arrebatará de su mano. Dios sabe quién es suyo. La palabra dice más adelante en Juan 14, sí, en Juan 14, no recuerdo el versículo, que Él enviará un consolador hacia nosotros para siempre. No que Él está y luego se va. Para siempre. Morará con nosotros para siempre. No es que está y luego se va. Al decir que el Espíritu Santo entra en tu vida cuando recibes a Cristo y luego se aleja de ti, te deja, contradice la palabra del Señor y le quita
le quita verificación de la obra de Dios en la obra salvífica, eh, le quita totalmente el sello, le quita veracidad. Pero mis hermanos, pídale al Espíritu Santo que te guíe, que te dé entendimiento y no endurezcas tu corazón. Dios ya quiere que en eso abras los ojos, que te dejes de estar engañando, porque es un engaño el que ya el Señor esté abriendo tu corazón, tu mente, te esté diciendo y tú no lo quieras oír, porque estás más centrado en la creencia de la doctrina que tú te has encerrado en tu corazón. Es tremendo, mis hermanos, porque en este tiempo Dios está abriendo los ojos de mucho pueblo. Y ya el Señor dará a entender lo que el Señor quiere hacer con cada uno de sus hijos. Ahora, no quiero meterme en ese tema porque eso es algo que ya es muy aparte. Pero sí quiero entrar en un detalle que el Señor me hizo llamar la atención y fue un tirón de orejas. Y yo les digo sinceramente que para mí me pareció una locura lo que yo escuché. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos ayude verdaderamente a santificarnos de genuino. A veces nosotros pensamos que la relación sexual es una relación carnal y que si una persona tiene relaciones sexuales, por ende como que uno peca. Obviamente, si una persona tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, obviamente peca. Está pecando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no está bajo no está bajo el matrimonio, que es lo que Dios bendice, y el propósito principal de que una pareja sea uno en sí mismo, para que den el lugar a hijos, porque el matrimonio lo que hace es cumple la función de procreación. Entonces, la relación sexual, más allá de tener placer en la pareja, lo que cumple principalmente es la procreación, el dar fruto, el dar alumbramiento. Ahora, ¿por qué estoy tocando este tema? ¿Qué tiene que ver este tema con de lo que estoy hablando, con lo que estamos viendo de cuál es el motivo por el que hacemos todas las cosas? Les voy a contar un testimonio que el pastor contó y me llamó mucho la atención, y yo les digo, para mí me pareció una locura. Pero él hablaba que incluso el Espíritu Santo debe estar incluso en la intimidad sexual. Nosotros decimos, pero es que cómo es que la intimidad sexual es una relación en donde las dos parejas tienen sus intimidades, sus relaciones entre ellos, y a veces hablamos de cositas que tal vez suenan vergonzosas. ¿Y cómo puede estar el Espíritu Santo en eso? Pues el Espíritu Santo tiene que estar en eso. Me llamó mucho la atención esa situación y, y una cuestión que el pastor contó, que decía que aún el Espíritu Santo tiene que estar en las relaciones sexuales. El Espíritu Santo no puede estar solamente limitado porque nosotros, seamos sensatos, limitamos al Espíritu Santo solo en la iglesia, solo en las congregaciones. Nosotros pensamos que el Espíritu Santo solo es para ir a evangelizar, que el Espíritu Santo solo es para predicar, para hacer señales, milagros y prodigios, para ir a la alabanza, para la prédica, para la oración final. Y es mucho más allá, mis hermanos, lo que tiene que ver la relación del Espíritu Santo. Entonces, cuando el pastor hablaba de este testimonio, tocó una situación que yo les digo me parece una locura, y es que un varón, creo que fue un varón, una mujer, contaron que en un tiempo de intimidad, dice que ellos tuvieron una relación sexual, y que en esa relación sexual, no me acuerdo si fue el varón o la mujer, empezó a hablar en lenguas en la relación sexual. Y el resto de la iglesia se burlaba, se reía y decían, ¿por qué es que se supone que en la relación en que está carnalito, se supone que es para
se supone que es para tener placer y todo eso, se supone entonces que debe ser un poquito carnal para la relación, porque, o sea, entonces uno se da a entender de que mucha gente piensa que la relación sexual no tiene nada de puro, pero el Señor manda que haya pureza aún en la relación sexual. Y dicen, ¿cómo puede haber pureza en la relación sexual si estamos hablando de relación sexual? Y cuando una persona piensa en la relación sexual, no puede pensar en lo puro. Sin embargo, cuando Dios habla incluso de la relación, habla que debe haber pureza. Y esa pureza es tomada únicamente cuando te dejas guiar por el Espíritu. Ahí me di a entender por qué era necesidad, y me acuerdo hace un tiempo cuando yo estaba en un lugar y decía que una pareja oraba. Antes de tener relaciones, primero oraba a Dios para que Dios tome control de la relación sexual. Y me vino solamente decía, Señor, pedir para que la carne nuestra no se alborote en la relación, sino que el Espíritu Santo tome total control en la relación para que esta relación sea pura delante de Dios. Esto les digo parece una loquera, pero una locura, pero así expresó el pastor, y me llamó la atención que se llegue a ese punto dentro de la relación que incluso puede haber un momento que puedas hablar en lenguas cuando en la relación el Espíritu Santo está ahí. Entonces, el punto de aquí es, y me llama la atención esto, es dentro de los temas yo he estado diciendo, ¿cuál es el propósito por el cual tú sirves a Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual tú estás orando por tu familia para que tu familia se convierta? Muchas veces oramos porque no tanto porque nuestras familias se conviertan para que mi casa y yo sirvamos a Jehová, para que mi casa y yo seamos salvos, sino muchas veces queremos ser la parte principal, y como somos los que tenemos más antigüedad en la vida cristiana y nuestra familia se convierte, entonces nos convertimos en cabeza, nos convertimos como que en los que lideran o se ponen al frente. Muchas veces, mis hermanos, esa llega a ser la intención, aunque decimos que no, y a veces ni pensamos, pero en última instancia ese termina siendo el motivo y el propósito por el cual queremos que eso suceda. Cuando servimos en el ministerio muchas veces lo hacemos por obligación, muchas veces lo hacemos para ser reconocidos por la cabeza, por el pastor o por la persona que está al frente, para ser vistos por los hombres. Yo les conté algunas veces que cuando yo tocaba en el ministerio de la alabanza, lo digo con vergüenza, era específicamente para llamar la atención, en el caso de uno que es soltero, llamar la atención de las mujeres, a ver si hay una mujer soltera, y decir, bueno, este varón canta bonito, qué unción, tal vez este semidonio, yo también pensé el idóneo y todo eso. Entonces se vuelve una situación carnal, pero ustedes dirán, pero este hermano, ¿cómo va a hacer eso? Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar, mis hermanos, en última instancia la mayoría lo hace. Y no solamente hablo del ministerio de alabanza, hablo de todos los ministerios. Muchas veces las cosas las hacemos no para que Dios sea glorificado, sino para que nosotros seamos vistos. Les conté alguna vez acerca de cuando hay personas que fingen la unción, que se tiran al suelo, para decir que han recibido la unción, y yo les conté un testimonio recientemente acerca de esa situación, mis hermanos, y es incómodo, llega a incomodar. Y se ve esas cosas, gente que brinca, que danza, que salta, para que les vean, no para glorificar a Dios. Y es tremendo porque todo eso nosotros debemos, mis hermanos, y reconocernos, analizarnos a nosotros mismos. El error que tenemos, mis hermanos, es que cuando nosotros decimos, ¿y quién será este hermano que haga? ¿Y quiénes serán los hermanos? Y queremos ver quiénes son y no nos queremos ver a nosotros. Lo que tú recibes y lo que yo recibo es para nosotros, no para los otros, para nosotros. Entonces, Dios te ayuda a analizarte, me ayuda a analizarme cómo estamos delante de Dios. Lo que mi Señor me hizo ver aquí es, ¿con qué fin quieres casarte? ¿Con qué fin quieres un buen trabajo? Y quieres las bendiciones.
Justamente yo toqué este tema acerca de lo que se refiere al testimonio de esta persona que habló en lenguas en plena relación sexual. Era porque muchas de las veces, mis hermanos, el motivo principal por el cual una persona quiere casarse específicamente es por las concupiscencias, porque no tiene don de continencia. Y porque no tiene don de continencia, entonces anhela casarse, porque una vez casado ya puede tener relaciones sexuales sin sentirse culpable. Ya no se aguanta, ya no se está haciendo el fuerte y está cayendo y quemándose, sino que por fin ya puede tener relaciones sexuales. Pero cuando yo entendí esta circunstancia, mis hermanos, de lo que se respecta a esto, también me recordó las otras enseñanzas que daban de una prédica que se llama "No habéis oído que en el principio no era así", que es el pastor Héctor Hernández, me parece, sí, es Héctor Hernández del Amanecer de la Esperanza. Y es una enseñanza tan tremenda porque te desglosa todo lo que verdaderamente Dios quiere en el matrimonio y lo que el Señor verdaderamente llamó al matrimonio. Y que el matrimonio no se refiere solo únicamente que el hombre y la mujer se unan. Se refiere específicamente en que tiene que haber un propósito en la unión. Muchas veces uno se casa, mis hermanos, por el miedo a la soledad, por la situación sexual, muchas veces por envidia. Yo recuerdo, y les estoy hablando testimonio personal, me pueden considerar inmaduro, lo que sea. Son cosas, son vivencias que yo he tenido, mis hermanos, pero sirven. Y no solamente he vivido, lo he visto. Y créanse, mis hermanos, que muchas veces hasta por envidia, muchas veces hasta por envidia, muchas veces hasta por competencia, muchas veces, mis hermanos, hasta por contienda queremos las cosas. Muchas veces, mis hermanos, una persona anhela una bendición o anhela prosperidad, no por la situación difícil que está viviendo y que eso le puede sacar, sino porque muchas veces queremos tener lo que otros tienen y nosotros no tenemos. En otras palabras, competimos. Muchas veces envidiamos lo que otros tienen y anhelamos lo que esa persona tiene. Queremos justamente lo que esa persona tiene y anhelamos y queremos que Dios nos prospere para tener lo que esa persona tiene. Eso es envidia. Muchas veces, mis hermanos, y lo digo personalmente, cuando ha habido situaciones de rechazo, que muchas veces uno desea tener la esposa para ver la expresión de los demás que dijeron, este nunca se va a casar y miren, y a veces como le desprecian a uno y todo eso, y les digan, y van a ver cuando me vean casado, y van a ver. Mis hermanos, pueden haber muchos motivos, yo les estoy poniendo ejemplos. Puedes hacer las cosas por envidia, puedes hacer las cosas por llenar un vacío que solamente Dios puede llenar. Para satisfacerte a ti mismo, mis hermanos, en último análisis, mucha gente se casa para satisfacerse. Hay personas que dicen, no, es que yo siento una necesidad de ser amado y busco una pareja. El problema es que cuando el Señor no llena tu corazón, el día que tú te unas a una pareja, no vas a ser capaz de brindar el amor que necesitas brindar a esa persona. Entonces, esto es una cosa tremenda. Si tú no recibes de ese amor que viene de parte del Señor, tú no estás en la capacidad de dar amor. Y por ende se te va a hacer muy difícil la relación. Con lo que sea. Con quien sea. Entonces, una situación en la que nosotros vemos es ¿para qué queremos? A veces nosotros queremos una relación específicamente porque el resto también la tiene. Una persona, y esto es lo que yo, por ejemplo, ya he visto en común, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, las modas de que la idónea y que están orando por el idóneo y que esto y que este otro. Y una de las cosas por las cuales también se anhela tener pareja es para no sentirse avergonzado dentro de un lugar donde todo el mundo, casi la mayoría, tiene pareja y tú no la tienes. Y no sentirte menospreciado, rechazado o en poca estima. Muchas veces
muchas veces no tenemos esa convicción de hacer las cosas con una visión clara de lo que Dios quiere para nosotros, sino para qué queremos nosotros para nosotros. Mis hermanos, todo lo que el hombre haga en sí mismo, en sus fuerzas, en último análisis, y lo vuelvo a repetir, es buscando para sí mismo, no para Dios. Tú le puedes decir, no es que yo quiero hacer esto para agradar a Dios, pero en último análisis, si tú te mueves en tus fuerzas, en tus cosas, sin consultar a Dios, sin moverte, sin preguntarle la voluntad del Señor, y te mueves y haces lo que haces, en último análisis lo que buscas es tu propia gloria, aunque tú digas que no. Es así de sencillo. Mis hermanos, vemos casos de personas, y yo les he contado, del testimonio, de la situación de la situación del por qué muchas veces nosotros queremos que nuestras familias se conviertan. No muchas veces es para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestras familias y en mi casa yo sirvamos a Jehová, sino porque queremos estar al frente. A veces nosotros no tenemos una visión clara de lo que queremos, y a veces todo lo que nosotros pedimos es con un propósito egoísta, un propósito personal. Queremos que nuestras familias se conviertan para yo estar en paz, para yo estar feliz, para que no tenga ninguna carga, ningún aspecto, ninguna cosa. Es que si mi familia se convierte al Señor, entonces yo descansaré porque ya se convirtieron. Y tú no sabes que el momento que ellos se conviertan a ti, te toca obrar más, porque tienes que ser luz para ellos. En otras palabras, tienes que demostrar más la luz de Cristo. Cuando ellos se convierten, te toca esforzarte más, porque son vidas son vidas, más que decir a tu cargo, son vidas que ven tu vida. Mis hermanos, son situaciones que debemos pedirle al Señor que nos ayude. Debemos pedirle perdón al Señor por todas las veces en que no hemos sido testimonio genuino para nuestras familias, y que muchas veces hemos provocado que nuestras familias blasfemen el nombre del Señor. Pensamos nosotros que muchas veces lo que hacemos solamente es, lo de Dios solamente se hace en los ministerios, y que lo de Dios es solo en las iglesias. A veces pensamos que porque nuestras familias hacen oración de fe ya está hecho todo. Mis hermanos, les vuelvo a repetir que la oración de fe no es el 100% de garantía que la persona es salva. Mucha gente piensa que porque hizo la oración se salvó ya. No es así, mis hermanos. La oración no es la que salva, el que salva es Cristo. Una persona puede hacer la oración de fe y nunca haberse salvado. Si Cristo no salva a la persona, por más que ore la oración de fe, no se va a salvar si Cristo no lo salva. El que salva es Cristo. Entonces, nosotros debemos de entender, mis hermanos, que no es una obra nuestra, no es una cuestión nuestra. La elección de la salvación no es nuestra, es de Dios. Y Él escoge a los suyos. Él sabe quiénes son suyos. Mi hermano, mi hermana, si tú estás delante del Señor, tú tienes que tener la plena seguridad que tú eres un hijo de Dios. Ahora también tienes que entender que los hijos de Dios harán manifiesto la vida de Dios en sus vidas. Todo eso el Señor verá. Nosotros pensamos que porque la gente no se sujeta a lo que nosotros queremos, ya son hijos del diablo. Yo me acuerdo una prédica que había escuchado hace un tiempo que un pastor decía que le comparte a la familia y que le comparte al tío. Y como el tío no quería, el tío fumaba. El tío fumaba en la casa. Entonces ellos le querían compartir la palabra del Señor para que de alguna manera u otra el vicio sea liberado de él y se convierta al Señor. Aparentemente estamos hablando de que una obra hecha en nosotros. Cuando nosotros queremos orar a nuestras fuerzas. Pero así decía el pastor, y esto para mí me escandalizó lo que dijo después. Que dice que le predicaron y la persona dijo que no quiso aceptar al Señor. Entonces, hijo del diablo, sal de mi casa. A una persona así, porque no se quiso convertir cuando yo le dije que reciba a Cristo, no se quiso convertir, entonces eres un hijo del diablo. No podemos hacer eso. No porque la gente no se sujeta a nuestros criterios podemos juzgar o no si son hijos del diablo. Dios sabe quiénes son y quiénes no son.
Pero es que el Señor Jesucristo les decía a los israelitas, ustedes son de vuestro padre el diablo, pero que el Señor Jesucristo sabía quiénes eran salvos y quiénes no. Entonces, todo eso hay que ponerse a pensar, mis hermanos. Nosotros no podemos juzgar y decir este es hijo del diablo y este no es hijo del diablo por nuestro criterio, porque nosotros con eso pecamos en contra del Señor, levantando un juicio y un juicio muy grave en contra de personas que después el Señor revela que son sus hijos, y ahí sí que vas a hacer, porque todo daremos cuenta delante del Señor. Aunque tú seas salvo, aunque tú vayas a la presencia del Señor, aunque el Señor te salve, vas a entrar a juicio, mis hermanos. Entendamos, todos los hijos de Dios vamos a entrar a juicio. Esto que dicen que el tribunal de Cristo es para recibir los galardones no es verdad. Es verdad, sí es para recibir los galardones. Pero mis hermanos, es tribunal, es juicio. Dice que el Señor entregará a cada uno según su obra, sea buena la obra o sea mala la obra. Quiere decir que el Señor dará a cada uno según su obra. Quiere decir, premio a quienes obraron bien y castigo a quienes obraron mal. Hijos, nacidos de nuevo, salvados. Aunque tú no te pierdas, no te vayas al infierno, vas a recibir tu recompensa. Si has hecho bien o has hecho mal. O sea, todos vamos a entrar a juicio. Y ponte a pensar en eso delante del Señor. Los hijos de Dios también vamos a ser juzgados. Aunque no nos perdamos, vamos a ser juzgados. Eso debemos pensar abiertamente, mis hermanos. Y eso Dios ponga un temor y temblor en nuestras vidas, porque acuérdate que tú serás expuesto delante de la presencia del Señor el día que te presentes delante de Él. Entonces, solamente Dios sabe el propósito y el plan con el cual nosotros hacemos las cosas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y pedirle igual perdón al Señor por lo que ya hemos hecho. Tener mucho cuidado cómo abrimos la boca. Yo le he pedido mucha ayuda al Señor y justamente una prédica que yo había recibido acerca de las cartas, acerca de lo que es escrito por la mano de Dios. Es que el Señor quiere que aprendamos a hacer cartas abiertas. Para hacer cartas abiertas nosotros debemos aprender a vivir la palabra que se escriba cada día en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y que en eso Dios nos ayude. Mis hermanos, ¿con qué propósito queremos la idónea? Yo les digo, está eso de moda. Muchas veces por envidia, muchas veces por el miedo a la soledad, es que yo le estoy trabajando al Señor para que el Señor me bendiga con la esposa. Y mis hermanos, cuando el Señor te da la esposa no es la que tú quieres. Me llamó la atención porque hay por ejemplo, chistes que gente cristiana hace cuando mujeres dicen, Señor, dame el idóneo, como las mujeres, y le presentan el idóneo. Ese no, yo no quiero, ese no me gusta. Y así somos con Dios. Y una de las cosas que, por ejemplo, el pastor Héctor alaba, que el matrimonio tiene un propósito con Dios. El matrimonio no es para satisfacerme, no es para llenar mis antojos carnales, no es para satisfacer mi área carnal, no es para darme gusto en la carne. Estoy con la mujer que más me gusta, que más me atrae, que más me atraía, y por fin podré desfogarme porque estoy con la persona que más me atrae. Eso no es lo que Dios quiere, sino que lo que Dios quiere verdaderamente es que toda unión tenga un plan y un propósito. Si Dios te une con alguien es para que a través de esa vida tú seas bendición a otros y seas bendición para esa persona y esa persona bendición para tu vida. Y como te dije, si tú no has recibido el amor de Dios, si el amor de Dios no está siendo efectivo, aunque todo nacido de Dios tiene el amor de Cristo en su corazón, pero si ese amor no sale,
tú no vas a ser capaz de amar a otras personas, por ende Dios no te puede entregar algo que va a ser de mucha responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque te está entregando una hija suya. Esto no es cuestión, sino es que el Señor que me bendiga con la esposa y yo feliz de la vida y la esposa no importa. Y eso, mis hermanos, es el punto también, el meollo del asunto, que somos egoístas. Todo eso debemos pedirle perdón al Señor, porque todo eso tiene que ver. Queremos la bendición porque queremos muchas veces tener lo que los otros tienen y nosotros no tenemos, porque estamos en competencia, porque envidiamos, mis hermanos, y tenemos que ser sinceros, incluso en lo ministerial. Queremos copiar a otros hermanos porque vemos su prosperidad, su aparente bendición de por qué están tan grandes, y queremos hacer lo mismo porque también queremos tener lo mismo que ellos tienen. Puede ser que eso nos sea envidia, pero en último análisis, cuando, cuando no aprendemos a descansar en el Señor, en último análisis buscamos solamente lo nuestro. Lamentablemente mucha gente busca no tan solo por el hecho de que, y lo vuelvo a repetir, no para que Dios sea glorificado. Muchas veces nosotros queremos hacer planes evangelísticos para que mi iglesia crezca, para que mi iglesia tenga lo mejor de todo, la mejor alabanza, lo mejor de todo, mayor número de creyentes y tantas cosas, para que se mire la gloria y me reconozcan porque yo soy la cabeza y digan que es siervo de Dios, y si la iglesia es así es porque el siervo es grande. Mis hermanos, en último análisis llega a ser así. Dando gracias a Dios no es en todos, no es en todos, pero hay siervos que sí lo hacen. Y muchas veces se quiere tener todo eso no tanto para cumplir la gran comisión, sino para que mi iglesia sea la mayor, la más grande, porque mi iglesia sea gigantesca, para que mi iglesia crezca y crezca, y en último análisis, al ver el crecimiento, miren la gloria de mi congregación y empiecen a venir acá y me sigan a mí. Llega a ser así, mis hermanos. Y muchas veces esa visión, y podemos decir que no es así, y podemos decir que no es así, pero pregúntale al Señor en oración. Esto no estoy aquí para juzgar a nadie ni para decirnos que estos son así ni que este otro no, mis hermanos. Yo estoy haciendo este análisis acorde como yo he visto las cosas personalmente, mis hermanos. Yo me he analizado a mí mismo. Yo me he estado analizando a mí mismo con mi comportamiento, la intención y todo eso de las cosas. Y muchas veces, mis hermanos, llegamos a ese punto. ¿Para qué queremos el crecimiento de la iglesia? ¿Para qué queremos la ayuda idónea? ¿Para qué queremos ser prosperados? Muchas veces para, para ser vistos, para ser reconocidos, para llenar vacíos nuestros. En el caso del matrimonio muchas veces es para llenar nuestros vacíos, pero no queremos llenar los vacíos de la otra persona. Y peor es cuando la persona tiene unas expectativas de ti que están fuera de la realidad. Y tú tienes expectativas de esa persona fuera de la realidad y se unen, mis hermanos. Cuando entran a la realidad de las cosas, después la decepción y después viene la ruptura. Y si no hay ruptura, se vuelve un matrimonio monótono, apagado. ¿Por qué? Porque no ha sido lo que yo esperaba, porque busqué para mí. No era lo que yo esperaba. Y si no era y si hablamos de lo que yo esperaba, entonces en último análisis busqué específicamente para mí. Y le estoy quitando a Dios del asunto. Porque no estoy pensando en lo que Dios creo, piensa, sino en lo que yo quiero, pienso, creo. Y esto se aplica en todo, mis hermanos. Yo dejo hasta ahí nomás la prédica, mis hermanos, esta enseñanza. Dios mediante, esto lo hemos de seguir viendo la otra semana, pero que este sea un tiempo, mis hermanos, para meditar, para analizarnos. Esto es algo que es muy necesario, mis hermanos, que reconozcamos delante del Señor cómo están nuestros corazones, cómo están nuestras vidas delante de la presencia del Señor y cuál es el fin genuino
del por qué hacemos las cosas. Pregúntale al Señor en oración. No digas es que yo no hago esas cosas, no es que el Señor sabe mi corazón, por lo mismo que el Señor sabe tu corazón y por lo mismo que el Señor sabe mi corazón, es esta enseñanza. Así que permítele al Señor administrar tu corazón, permítele al Señor escudriñar tu corazón y solamente pregúntale. No, no digas, no es que yo no pienso así, porque mis hermanos, nadie puede decir es que yo no tengo pecado, porque el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Nadie puede decir yo no hago esto, porque después el Señor te va a poner una prueba donde el Señor va a descubrir que sí lo tuviste. Y mejor, para que no llegues a tener esa vergüenza, mejor, ponte de acuerdo con el Señor, ora al Señor y pregúntaselo en oración, que te escudriñe el corazón. Mis hermanos, nosotros no podemos creer que somos tremendamente santos o tremendamente ungidos, o porque lo que nosotros pensamos eso es de Dios y lo que nosotros creemos es de Dios. Mis hermanos, ya es tiempo de que nos autoanalicemos y seamos genuinos y sinceros con nosotros mismos, porque mis hermanos, este tiempo el Señor está ya queriendo pulir a su iglesia. Vienen tiempos difíciles y solamente, mis hermanos, parados en el Señor lo vamos a lograr. Es necesario que el Señor te escudriñe el corazón. No puedes pensar estar firme. Dice la palabra que el que cree está firme, mire que no caiga. Examínate, mírate verdaderamente cómo está tu corazón y pregúntale al Señor. Mis hermanos, todos nosotros somos de naturaleza pecaminosa. El que diga que no tenga pecado es mentiroso. El que diga que no tenga fallas es mentiroso. Mis hermanos, pregúntale al Señor. Pregúntale cuáles son las verdaderas intenciones. Mis hermanos, esto es necesario, porque todo eso nos va a bendecir. Bendito Padre, yo bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias, Padre, porque yo sé que tú haces estas cosas, Señor, no con el plan de humillarnos, no con el plan de avergonzarnos, sino con el plan, Señor, de libertarnos, de restaurarnos, Señor, de los cielos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, no permitas orgullo en nuestro corazón, no permitas altivez, Señor, para no reconocer el estado de nuestro corazón, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos a autoexaminarnos delante de ti, mi Señor. Limpia de nuestras vidas todo lo que no es tuyo, todo lo que, Padre, no te agrada, no busca, Señor, tu honra. Y sea tu Espíritu Santo sacando a la luz, Señor, el propósito real de las cosas, Señor. Desde ya te pedimos perdón, Señor, cuando, Padre, desde un inicio no hemos tenido, Señor, un propósito santo delante de ti. Cuando hemos buscado, Señor, con un fin, Señor, que no es, Señor, glorificarte, Padre. Cuando no ha sido, Señor, para hacer las cosas, Señor, con un fin genuino, Señor, de honrar tu nombre, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, Señor, a que lo que hagamos y cuanto hagamos, lo hagamos para tu gloria. Ayúdanos a dejarnos guiar por ti, Señor, a descansar en ti, para que tú tomes control de toda obra, Señor, que, Padre, tú planificaste en nosotros. Porque en Hebreos 2:10 dice, Señor, que, Padre, tú tienes obras preparadas para que andemos en ellas. No que hagamos obras, sino que caminemos en las obras listas. Padre, quita el espíritu de rebeldía, de rebelión. Quita, Señor, el autoconcepto. Señor y Padre, ayúdanos a caminar, Señor, en la dirección tuya, en la obediencia, Señor. No en querer, Padre, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, quererte recompensar en cosas, Señor, que nosotros queremos, Señor, para intercambiar lo que, Padre, tú nos has mandado hacer. Perdónanos. Cuando muchas veces hemos querido hacer, Padre, sacrificios, cosas y circunstancias, Señor, a cambio de lo que tú nos has mandado genuinamente hacer, Señor, porque no lo hemos querido hacer. Padre, esto hizo Saúl, Señor, y decía que todos los animales, las vacas que mandó Dios a destruir, que eso es lo que guardaban para sacrificar a Dios, cuando eso era anatema, Señor, de rechazado ya por ti. Perdónanos, Señor.
Perdona nuestra soberbia, perdona nuestra altivez, perdona nuestra arrogancia, Señor. Límpianos de la altivez, límpianos del orgullo, Señor. Límpianos de la conducta de orgullo. Señor, límpianos de las conductas, Señor, Padre, vergonzosa, Señor. Límpianos de toda conducta que va en contra de tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no somos luz, Señor, dentro de nuestros propios hogares, Señor de la gloria. Perdónanos cuando no sabemos morir a nosotros mismos. Te entrego en tus manos este tiempo, Espíritu Santo, y que sea tú, Señor, que sea su presencia, obrando con poder y autoridad, mi Señor. Te damos gracias, oh Sharababashieri Bakaya la Basaya. Oh Rima Bayare Babashieri Kaya la Basía. Espíritu Santo, se limpiándonos desde la cabeza hasta la punta de los pies. Quiebra, Señor, los yugos, Señor, en el nombre de Jesús. Rompe, Señor, herencias, Señor, de maldición en contra de nuestras vidas y nuestras familias. Se ha cortado cordones umbilicales en el nombre de Jesús. Arriba, bashaya, arriba, jajaya, la basaya. Se rompiendo, Señor, y quebrantando por completo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo vínculo, Señor, con el mundo, Señor, con el sistema del mundo, Padre. Y ayúdanos, Señor, a aferrarnos por completo a ti, Señor. Corta, Señor, de raíz todo lo que, Padre, es influencia negativa en nuestras vidas. Ponemos en tus manos nuestros hogares, nuestras familias y todo plan y propósito, Señor. No nos permitas movernos de nuestra voluntad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a guiarnos. Ayúdanos a someternos genuinamente a ti, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, Padre. Recibe, Señor, la gloria y la honra. Gracias por toda oración oída, Señor, y por la contestación breve, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos a ti el honor y la alabanza, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Sea la paz de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, y que mires la gloria de Dios en todo lo que tú hagas. Que Dios te enseñe a dejarte guiar por Él. Y que toda decisión primeramente lo involucres a Él para que Él decida y no tú. Para que Él sea obrando en tu vida. Que Dios te enseñe a andar en el Espíritu, sabiendo que cuando nosotros aprendemos a caminar en la naturaleza del Espíritu, que aprendemos a caminar en la naturaleza de Dios. Dios te bendiga, te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.